hay un libro que por bastante tiempo no lo entendía. Hay un libro del Antiguo Testamento que no lo daba mucho, no sabía mucho por qué existía. Cada vez que le leía, veía algo raro en él. ¿Cómo puede haber un libro de esta índole en el Antiguo Testamento? Hablando de un hombre. Porque si se habla de este personaje, normalmente siempre es un mal ejemplo. ¿De quién me estás hablando, hermano? Pues de Jonás. No hay en el mundo. Le quieres entender y te sorprende. Es un profeta que no parecía profeta. Es un siervo que recibía palabra, pero que no la quería dar. Es una persona que parece ser que estando en su presencia quiere huir y abandonar todo a pesar de todo. Un hombre lleno de perjuicios, un hombre lleno de resentimientos, un hombre lleno de tantos temores y miedos que da fatiga de fin, hasta espíritus suicidas se le puso. Y me encuentro en el Antiguo Testamento un personaje de este índole. No lo entiendo mucho porque es un relato que normalmente, como acabo de decir, siempre se le pone como el mal ejemplo. A todos los predicadores que he escuchado hablando de ciertos detalles que tiene Jonás, siempre son negativos. Nadie ha escuchado de momento, hasta que yo he llegado, todos han hablado mal de Jonás. El pobrecito Jonás, yo le tenía por muy mala chula. Por tiempo, digo, Jesús, este hombre. Pero saben, el Señor no hace las cosas de cualquier manera y Dios sabe y las piensa bien cuando Él las plasma para que tú y yo las conozcamos. Y cuando te lías solamente con los textos que están en ellos y la historia que va contando en todo el relato, pues te quedas solamente con eso, pero hay un trasfondo que Dios te quiere enseñar algo. Y a mí me enseñaba, y lo que yo he recibido quiero transmitirlo con el corazón, porque a mí me hizo mucho bien. Miren, siempre que hemos estudiado, pastor, la Biblia y conocemos un poco los relatos de los personajes que en ella se encuentran, son personajes con mucha grandeza. Vemos a hombres que son demasiado altos, demasiado grandes. Si tenemos que mencionar, podemos mencionar a Moisés, ese hombre que cara a Dios hablaba con él, ese que fue el legislador del pueblo de Israel y pastoreó una congregación de más de 3 millones de personas, ese que estuvo 40 días y 40 noches en el monte y su rostro empezó a resplandecer y le tuvieron que poner un velo. Ese personaje que cuando le lees te asombra, te pasmas. También te encuentras también a Abraham, el amigo de Dios. Ese que le reconoce la Biblia como aquel que dice: ocultaré algo a mi amigo Abraham de lo que voy a hacer con Sodoma y con Gomorra. De ninguna de las maneras. Y Cristo mismo con 2 ángeles se marchó a la tiendecita de Abraham a comerse un asado. Y allí, juntico con él, compartieron después del café lo que iba a pasar en Sodoma y en Gomorra. Dios mío de mi vida. También se encuentra el David, ese que dice la palabra del Señor que era conforme al corazón de Dios. Dios mío, ¿cómo entramos en estas tesituras, hermano? ¿Quién puede decir que es conforme al corazón de Dios? Que yo otro día se lo explico. Entramos con Job. ¿Qué sucede con Job? Ese varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal que pone la Biblia, que le coloca a Dios. No lo dice nadie, no lo dice ningún hombre, lo dice el mismo Dios de Job. Y eso es verdad y es verídico. Y cuando te encuentras con todos estos hombres, les ves a una altura y a una separación de ti muy grande. Ves algo que dice: ¿cómo puedo llegar a la altura o al perfil de tales hombres? Se me quedan muy alejados, muy altos de lo que yo soy en realidad. Pero me encanta Dios que no se deja a punto sin hilo. Y sabe que si igual miro conforme a lo que la Biblia dice referente a ciertos hombres, igual me quedo demasiado pequeño y digo: vaya Dios, que Dios siempre trata con aquellos grandes. Pero me encanta, porque Jonás es el botón de muestra para que vea algo.
Que a pesar de que era un hombre con miedos, un hombre con resentimientos, un hombre que tenía muchas cosas en el corazón y que no quería hacer la voluntad, le costaba y incluso huía para que pero Dios cuenta con él para seguir tratando también. Me abría el corazón Dios, diciendo, que yo no soy de aquellos que solamente trato con buenos géneros. Que yo también trabajo con lo de los chinos. Que el género bueno se vende rápido. Que has empleado un buen empleo. Te has ido a la tienda fulanita, te han dado de todo, de marcas de todo. La has tirado a la mesa, no has dicho ni mu. Las jambinas que saben que son fieras. La han visto el género, no has tenido ni que vocear, te has forrado. Porque el género es extraordinario. Pero vende de ese chino, de ese como rechispante, de ese como plastificado, que le ves, ese género no sale si no es con oración ni con ayuno, si no, no lo vendes. Pero aún con eso Dios hace la feria. Porque Dios es capaz de hacer que aunque los géneros sean malos como yo, sabe sacar los buenos provechos por lo que Él dice. Hermanos, que a veces descanso mucho en lo que creo que debo de ser, pero que Dios me echa a un lado porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia siempre a los humildes. Que a veces he colocado a un Dios demasiado fuera de ti, pero que Dios, escuchen esta palabra que me la dio el Señor para mí. Dios le encantan los desafíos. Que soy un desafío para Dios. Lo soy. Pero a Dios le encanta colocarse un desafío contigo. Porque sabe que a pesar de lo que eres y cómo eres, Dios sigue haciendo la obra. ¿Qué me dices, hermano? Que Dios quiere contar contigo. Que no eres algo que va a la cuneta y Dios no quiere utilizar, ni que sea, ni que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que sí, pero que también es el Dios de Jonás y le tiene como profeta. Que a Dios le encanta eso, hermanos. Que le encanta. Era Jesús, el Jesús de las multitudes. Era el Jesús que se ponía delante de 5,000 personas. Era el Jesús que nada más estaban detrás de él, buscándole por las cosas que él hacía y la administración y la palabra que tenía. Pero se marchó un día de camino. ¿A dónde? ¿A qué convención se fue? A evangelizar a una mujer que tenía 5 maridos. Ay, de verdad. ¿Qué dices, hijo? Pues sí, porque Cristo es aquel. Este Dios que conoces es aquel que escribe crónicas de reyes y profetas, pero también se para en lo que ha sucedido a una viuda que se quedó endeudada porque su marido hizo malas cosas y sus 2 hijos y lo plasma en la Biblia. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa solamente con trabajar con multitudes, quiere trabajar de una manera personal y particular conmigo. No le veas fuera de ti, Dios. No le veas muy lejano de ti, Dios. No le veas que solamente Dios tiene a sus elegidos. ¿Qué va? Dios se baja de la cabalgadura. Es más. Saulo, qué buen nombre tienes, el grande. Voy a cambiarte el nombre. Pablo, pequeño, me vales así. Sabes mucho. Pero esa grandeza que tienes en sabiduría, apártala, que yo no la necesito. Bástate mi gracia. En tu debilidad, eso que dice que es un aguijón que te mata, eso que dice que te está amargando la vida, eso que dice que te está restando, eso que dice que te está golpeando, que es un mensajero de Satanás en contra de ti, pues te digo que aún eso Dios lo utiliza para mantenerte en pie y que Dios se lleve la gloria. Que Dios no descansa en nadie. Que Dios es grande para hacer las cosas como Él quiere. Que no veas un Dios, y este es el botón de muestra, que le conozcas, que Dios está por ti. Cada día.
Me hace bien que a pesar de cómo soy, Dios sigue tratando conmigo. A pesar de cómo soy. ¿Cuántos miedos tengo, pastor? ¿Cuántas cosas tengo dentro de mí? Igual te dices tú mismo, ay, lo que tiene que hacer Dios conmigo. Pero ¿saben qué dice la palabra del Señor? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Me imagino al Señor, pero le imagino, Señor, pero si van a ser tus elegidos, tus discípulos más cercanos, tendrás que ver y elegir al mejor. Decían que en la antigüedad los rabinos no elegían los discípulos al maestro, sino que el maestro elegía a los discípulos. Por eso la grandeza de Pablo al tener como a Gamaliel como su rabino, como el maestro de él, no era porque él le eligió, sino porque Gamaliel eligió a Pablo. Quiere decirse que tenían todo el poder para elegir a las personas más adecuadas y más capacitadas. Pero ¿saben a quién eligió Cristo? A los más pobres, a publicanos, a celotes. Hay que contrariedad, Padre. Un celote y un publicano en una sala. Imagínense lo que podía suceder ahí. Uno que asediaba y mataba a los judíos en dineros, y el otro, un rebelde sin causa, asesino de publicanos. Pues esos dos eligen. A curtidores, a pescadores, a gente del burgo. Pero hermano, ¿podía haber hecho otra cosa Dios? No, el Señor de elegir algo más. Que no. Que en sus manos, esos hombres del burgo que no tenían, ni entendían, ni sabían, Dios les hizo apóstoles del Cordero. Sus palabras fueron lo que Dios colocó para que sean nuestro fundamento de profetas y apóstoles, en la que usted y yo nos apoyamos en palabra. Que Dios no descansa en lo que yo soy, que Dios descansa en lo que Él es. Y Jonás, eres un buen motor de muestra, hombre. Me encanta ver en medio de tanta grandeza a un hombre que peleaba con muchas cosas para hacerme entender algo, que Dios es capaz de, a pesar de como soy, Dios utilizarme y darme como profeta. Ay, qué bonito, Señor. Me hacía bien a mí. Hermano, que tienes tu sitio en este lugar. Hermanica, que tienes tu lugar. Que Dios cuenta contigo. Que Dios te quiere. Que para Él no eres un caso perdido. Algunos pueden decir, conmigo, hermano, contigo también. Ay, Dios mío, Señor. Y me hacía bien, porque no solamente me enseñaba eso, sino que al estudiar el libro de Jonás y conocer un poco el trasfondo de él, no voy a entrar en ningún versículo porque todos lo han criticado, entonces no voy a entrar en ellos porque nos matan aquí. Voy a hablar de lo que he estudiado sobre él y que ese contexto nos abre. No saben que existe eso, ¿no? Aquí hay maestros. ¿Qué quiere decir? Que he estudiado un poco, a ver, yo cuando leí esto no entendía, Alfredo, no entendía. ¿Cómo puede ser? Porque antes se podían decir las historias de una manera oral y pasaban de padres a hijos. Y estas historias después se pudieron escribir, pero después de unos años yo pensaba que esto que sucedió pues era algo parecido. Pero no, resulta que es una autobiografía. ¿Qué quiere decir? Que el personaje que lo escribe es el mismo Jonás. El mismo, él se pone ahí con los manuenses, aquellos de aquel tiempo, escribe, niño, y se ponía, venga, y ahora pone todo lo que hay en el libro. Te pasmas porque cada párrafo que se ha escrito lo ha dicho él por su boca. Pero hermano, todas esas cosas que están puestas, todas esas meteduras de pata, todas esas cosas que fueron un decline total de tu vida,
todos esos errores que cometiste, todas esas actitudes que has tenido, las has puesto, las has plasmado. ¿Por qué? ¿Pero por qué haces eso? Si eso no se hace. Porque tú normalmente cuentas las cosas a tu manera. Normalmente no te colocas como el enemigo o el villano. Normalmente eres el superhéroe. Y cada vez que cuentas una historia que la saben tus niños y tu familia, que se la han repetido 20 veces, vas añadiendo algo bonito que sucedía. Y ese relato cortico, pequeñico, se ha hecho, hijo, como una historieta preciosa, porque has ido añadiendo bonitas cositas que iban pegando, que no sucedieron, pero que iban pegando. Porque no estamos para decir cosas que a nosotros no va, porque es exponerme. Emilio, que me expongo cuando digo cosas que he hecho mal. Me expongo. Y no quiero que me critiquen ni que pongan el mal ejemplo. Pero diga que Jonás no es así y hace como yo quisiera hacer. Que coloca cada párrafo que hizo sin ningún tipo de miramientos. Pudiendo cada cosa que sucedió con las intenciones y el decayente y la caída que éste tenía. Pero ¿qué intención tienes, Jonás? Al contar cada cosa de mala que te sucedió y que hiciste por tu propia decisión, ¿qué es lo que quieres conseguir? Miren, hay unos lugares que les llaman las asambleas de alcohólicos anónimos, que ahora se ponen los señores allí y se juntan 8 días, así como estos de aquí. Aquí están los alcohólicos anónimos. Y ahora se ponen así: hola, soy Juan. Y todos: hola, Juan. Y ahora el Juan empieza a contar. Y estos escuchan. Y ahora dicen: yo tenía una familia, yo tenía unos hijos, tenía una mujer, tenía un trabajo, tenía un hogar, tenía amigos que estaban cerca de ellos. Pero no sé qué sucedió. En una fiesta, en un sitio, empezaron y me brindaron con algo de alcohol. Ese alcohol empezó a ser algo más diariamente en mi casa, porque me hacía un poco olvidar las penas que a veces tenía que sobrellevar. Y poco a poco se me destrozó el matrimonio, me convertí en un violento con mis hijos y mi familia, destrocé una casa, me echaron del trabajo porque no podía estar al nivel del trabajo que los señores necesitaban, y hoy estoy en el parque tirado, no tengo cobijo, no tengo nada, y está destrozado por el alcohol. La intención de ese hombre a la hora de decir, podían decir: pero hombre, ¿cómo cuentas eso? Pues porque esa experiencia amarga, que a muchos que igual están escuchando, que no han sucedido y no han llegado donde ellos han llegado, puede ser que sea el stop que necesitas para que te vengas a reconvenir y a reconocerte en el mal sitio que te has metido. Ves aquí muchas cosas malas, ves una decadencia, ves un ir de lugar en lugar, porque Jonás te quiere decir una palabra: qué mal se vive con resentimientos en el corazón. Qué peligroso eres cuando tienes odios en el alma y en tu vida. Qué cosas más amargas suceden cuando te colocas en medio de todas esas cosas y tienes miedo y estás acomplejado. Eso lo único que hace es ir decayendo, es ir abandonándote. Y cuando recibes la palabra no la quieres dar. Y cuando tienes el motivo para hacerlo bueno, no lo haces. Pero es una decadencia y el pecado te va bajando, te va subiendo. Y ese abandono te va subiendo. Y al final te das cuenta que incluso tu vida no la tienes a precio. ¿Por qué? Porque fuera de Dios y sumido en lo que tú realmente eres, vas en declive. ¿Qué hace Dios con aquellos que se envolvieron en sus cosas? Dice Romanos: Dios aparta. Que Dios no manda mal a nadie, que simplemente por tu dureza Dios aparta. Pero soy tan malo y tengo tan mala chula encima de mí que yo mismo me destrozo por dentro. Que Dios no hace cosas malas hacia nosotros, pero que nosotros, al apartarnos de Él, se empiezan a levantar por muchas cosas que al final te destruyen. Y Dios te dice: para ti,
Jonás te dice, párate. Que el declive, que el vivir bajo esos resentimientos, esas cosas que tienes en el corazón te van a llevar a un declive, a un subirte en algo muy malo. Pero párate, que yo lo hice. Párate, que me pasó a mí. Párate, que mira el declive que he llevado hasta no plantear mi vida. Párate. A veces estoy muy en mis mensajes, en lo que hablo, muy triunfalista, hermanos. Que todo va bien. Qué bien me sucedió aquello. Qué bien salí de esa iglesia. Que está bien, hombre. Que a veces tenemos que pararnos a decir, hermanos, mira dónde he llegado, mira dónde estoy y mira cómo me he podido comportar en este lugar. Y será la enseñanza más importante que pueda recibir mucha gente. Quiero ir desde aquí para decir que todo es muy bonito, que nadie tropieza, que nadie tiene, hay cosas muy grandes no tiene demasiados obstáculos, pero que Dios me tiene que enseñar que a pesar de lo que igual pueda estar viviendo, que no es el sitio, Dios me dé humildad para compartir aquellas cosas que a muchos pueden ayudar. Amén. Jonás, eres un ejemplo bueno, porque no rehusaste a que estarías expuesto para la gente, para que aunque seas un mal ejemplo, ves la voz de alarma de aquellos que se separan de ti, que no quieren hacer tu voluntad, que se sumen en resentimientos, a dónde pueden hasta llegar. Que Dios te bendiga. Aleluya. Y por último, para no darle la tabla, la tercera cosa que el Señor me llevó era de que el libro de Jonás era contemporáneo de uno de los hombres más importantes de la Biblia. Era Eliseo. Eliseo. Es que debieron estar al pie de 10 años entre uno y otro, que pudieron incluso conocerse en la escuela de profetas. Eliseo era el sucesor que tuvo que dar el testigo a Jonás. Eliseo, ese que hizo flotar el hacha, ese que con un poco de harina quitó el veneno de la olla, ese que hizo un montón de milagros en aquel tiempo, que sanó los manantiales, ese que dividió el Jordán, ese que incluso sus propios huesos resucitaron a uno. Pues después de ese vino Jonás. ¿Qué dices, hijo? Sí, hermano. Y anterior a ese, ¿quién estaba? Elías, el profeta de fuego, ese que dividió el Jordán, que corrió más que un caballo, ese que hizo a 800 profetas aniquilar porque bajó fuego del cielo y le abrió el holocausto. Ese que paró por boca de Dios el cielo para que este lloviera y se secó durante 3 años y medio. Ese que fue alimentado por cuervos. Ese que fue arrebatado en un torbellino con un carro. Ay, Dios mío. Pues después de esos dos viene Jonás. En un reino que se dividió, se hizo 10 y 2. Tú échate un poco la cuenta. Válgame Dios. Huye. Huye, que esto huele a fuego, huele a quemado. Marcha, que no puedes. ¿Cómo va a ser, hijo? Después de esos hombres, pasa por el tú. Y Dios me hablaba. Dios me hablaba. Hermanos, hemos conocido una obra preciosa. Los ancianos han dado toda su vida. Ancianos se marchaban a la otra punta de España a predicar el Evangelio sin que nadie les dara una paga en un sitio para vivir. Hombres que han luchado por el Evangelio, que vamos a decir de Santander, que conocemos aquí, que les hemos visto, que les hemos contemplado y podemos decir lo que ellos han hecho. Hombres muy usados,
hombres tan poderosos en tantas cosas, que al final, cuando quieres verte que tú recoges el testigo, ¿qué haces? Lo lógico sería que huyéramos. Pastor, lo siento, hermano, yo no me siento capacitado para coger un testigo tan grande. Hermano, yo no me siento tan capaz de coger algo que con tanta sangre, sudor y esfuerzo han luchado otros. Hermanos, hay que reconocer las verdades. No puedes hacer nada de eso porque ellos hicieron demasiado. Lo que hoy estamos disfrutando, lo que tenemos en nuestras casas, es lo que disfrutamos en nuestras iglesias, es lo que otros han estado trabajando. Hermano, perdonadme. Y hoy hay una generación que estamos aquí, no me veo capacitado. Y tendríamos la lógica de decir, yo no asumo esa responsabilidad. Tendríamos la lógica de decir, es demasiado grande para mí todo lo que ha sucedido. Huye, Jonás, huye. Que es mucho lo que viene delante de ti. Pero yo quisiera decir una palabra a Jonás. Y hoy te la digo a ti. Esto no descansa en las capacidades de ningún hombre. Esta obra no descansa en lo que pueda atribuir una persona aquí en la tierra. Esto no descansa en lo que una persona puede contribuir con su ministerio, su talento, su capacidad. Esto descansa en lo que Dios hace, en lo que Dios es, en lo que Dios puede hacer. Que te ves mal, bien. Me alegro, porque si te verías bien, igual a mí te lo por ti. Que te ves inservible, de acuerdo, que Dios tiene recursos para cambiarte. Que te ves inferior, débil, bien, porque cuando te pones en sus manos, Dios empieza a trabajar. Que te ves incapaz, bien, porque ahí eres el momento que Dios puede hacer algo poderoso contigo. Hermano, que no descansa en ti, José, que no descansa en los obreros jóvenes, que no descansa en esto, hermano. Que te sientas, qué mala es el complejo. Qué malo es el sentirte tirado contra la cuneta. Qué malo es cuando te ves agobiado por pensamientos que te dicen huye, porque tú no vales para esto. Reprendo todo pensamiento que te anule lo que Dios ha colocado en ti. Aquí no hablamos de capacidades, que aquí casi mejor, contra menos se hable de ti mejor. Que Dios se lleve la gloria. Que trabajes. Amén. Me decía, perdón. Mi mujer, Lana, esta lucha la está teniendo mucho, pastor. Mucho. Lana es de su casa, es de su niña, de su niño, de sus cositas de la casa, de cuidarme a mí, que ya bastante, de cuidar a a él. No me he cambiado por ella por nada. Y a veces Dios nos ha llamado de pastores y me decía, pero hijo, que no me ves como soy. No me ves que no valgo para esto. Pero qué bien, que te veas así. ¿Saben? Y los pastoreos que pude hacer, yo he disfrutado haciendo la labor en los sitios que Dios me ha llamado. Pero Dios ha bendecido a esta hermanita sencillita con las mujercicas, ayudándolas en las cositas que ella podía. Y qué labor más imprescindible ha hecho. Que hermana, que usted no tiene ministerio. Que lo dice la Biblia, ¿no? Decir a mis hermanos, que me matan las semanas. Niñas, que no vais a predicar en el púlpito porque Dios no lo dice el pastor. La Biblia no lo dice. ¿Vale? Pero qué importante que seas un ejemplo para tu casa. Amén, Señor. A veces nos hemos equivocado, Pastor, habla al niño, háblale al chaval, que es bueno, pero que no sé qué le pasa, que está como geniculado. Mírale, háblale. Y el pastor tenía un estudio para hablarle, claro que sí. Si tiene un montón de cosas el hermano para decirle.
Pero que a veces, ¿sabes quién son los más estorbos que tiene un niño para que venga al culto? Las palabras que nosotros decimos en la casa. A veces son tantos los nombres y apellidos que colocamos que están en medio de nosotros que cuando un niño quiere venir dice, ay, de ver para ser como ese, pero que no lo sabe por ella cuenta, se lo sabe por las cosas que ha vivido. Cállame en casa, porque cuando empieza a sembrar bien en mi casa, cuando empieza a preocuparme de aquellas cosas que digo en mi casa, el pastor tendrá una palabra de Dios para decir a tu hijo. Es más importante en nuestra casa el ejemplo que le damos o que las palabras que podamos decir. Que dices que Pablo tenía mucha doctrina para dar, que Pablo era ese que recibió la revelación divina para que la iglesia caminara en el Nuevo Testamento, que fue el que fue instrumento elegido para traer lo que nosotros hoy disfrutamos en sabiduría y revelación de Dios. Sí, pero estaba en Filipenses. A los filipenses, la carta a los filipenses habla de regocijo, habla de alegría, habla de tener contento el corazón, no dice profundidades, pero resulta que el estar él expreso, sin mencionar ninguna revelación, el mensaje que transmitió a aquellos que le guían era, no es lo que dices, es como te vemos. Pablo, ya no solamente son las palabras que dices, es como te comportas, el gran mensaje que tú transmites. Que no son las palabras que igual puedo decir, es como me comporto en mi casa. Hermanos, que a veces es eso lo que Dios necesita, no púlpitos. A veces el mejor mensaje que he predicado, pastor, no ha sido detrás de un púlpito, que a veces he venido la peor tarde de España y he dado la tarde a los que me escuchaban, pero a veces ha sido detrás de una parada, estando en una casica enlutada, tomando un café y haciendo una oración. A veces el mensaje más bonito es el que tu ejemplo da a la gente sin que decir ninguna palabra, que debemos de predicar, por favor, es lo imprescindible para que la gente se llame, pero aquello que conocemos y tenemos no se trata de aquellas cosas que hablamos, es cómo nos comportamos, el mensaje verdadero que debemos. Hermanos, esta era la palabrica que quería para ustedes.